Bueno, buenas noches, hermanos. Que Dios siga dándoles un día lleno de bendición. El tema de hoy es el don de ciencia, palabra de conocimiento. Y yo siempre que estoy orando, me pregunto si ustedes entenderán el por qué vemos los dones cuando el tema, el curso está enfocado en cómo saber cuando Dios nos habla. Es importante entender que para que usted y yo tengamos una relación estrecha con el Señor, debemos escuchar su voz. Y para escuchar su voz, tenemos que desarrollar las virtudes y los dones y carismas, porque sin ellos no podríamos saber cuándo Dios nos habla. Entonces, me he detenido en ellos porque es necesario que los tengamos en cuenta e incluso que tal vez algunos de estos dones y carismas ustedes tengan algún visaje, alguna gotita o mucho, o lo tienen tal vez muy desarrollado y no lo conocen como tal, sino simplemente lo ejecutan, ¿verdad? Lo llevan a cabo, pero no saben el por qué, cómo se llama, cómo lo puedo mejorar. Y lo que se pretende es justamente eso, que podamos dominar este don de la mejor manera. Bueno, entonces, ¿qué es el don de ciencias? El don de ciencia es la capacidad que tiene el hombre para juzgar todas las cosas creadas tal y como son, como dice aquí, adheriéndose a una moderación justa de su valor y reconociendo que tiene caducidad, o sea, que puede haber un momento en que esto va a llegar a concluir. Y la vanidad. O sea, ¿en qué quiere decir? Que no caigamos en la vanidad de pensar que todo lo que se ha creado por Dios no tiene una caducidad o que es tan excesivamente hermoso que nunca se va a perder. Hace unos días estaba escuchando una charla de un señor que hablaba de las aguas. Y él decía, los que tenemos cierta edad, creíamos que el agua, y así se enseñaba en las escuelas, que el agua nunca se iba a acabar, que era inagotable. Y resulta ser que hoy en el 2023 nos damos cuenta que eso no es así. ¿Por qué? Porque el hombre que debe estar capacitado para entender y juzgar rectamente todo lo que está en su entorno desde la creación hasta la parte espiritual del hombre. Y si no tenemos esta capacidad, porque este don de ciencia no es el de biología, el de la ciencia en sí general, sino que es esa capacidad que usted y yo tengamos para darle justo valor a la persona, a la actitud, al momento. Este don nos permite reconocer a las criaturas y por eso hablo del agua, porque el hombre en Lucas 9, 25, 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o si disminuye a sí mismo? Y esto es yo diría que es una cuestión básica para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo algo claro. Si yo y ustedes no podemos discernir, mirar, observar lo que Dios nos da como una realidad, como un regalo, ¿verdad? Que a veces no lo sentimos así por la cotidianidad. Para todo el mundo, o bueno, para muchos,
ver un pajarito es indiferente, tal vez ni lo toman en cuenta. Pero ¿qué pasaría si viviéramos en una gran ciudad, una megalópolis, ¿verdad? Donde son millones de personas, donde esto está lleno de edificios, de casas, y realmente ver un ave ya es un milagro. Y ver la vegetación también. Por eso es que los grandes ciudades, vamos a poner ejemplos ahí en Estados Unidos, incluso Canadá, eh, los edificios tienen mucha parte verde dentro de ellos, plantas ornamentales, de todo. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita esa parte hermosa ambiental. Eso es lo que estoy hablando a nivel de creación, pero hay una parte mucho mayor que la espiritual, en la cual el hombre dice, impulsado por el desprendimiento total aún de nosotros mismos, nos lleva a aceptar humillaciones, sufrimientos parecidos a las de Jesús, desde luego en una forma diferente, por lo menos en la cruz, pero semejantes a Jesús hombre que caminó, que fue traicionado, que lloró, que sintió el sufrimiento de la gente, que, que sabía que era estar cansado, que era estar adolorido, humillado, perseguido, injuriado, calumniado, de todo. Entonces es la capacidad de que usted y yo podamos lograr eso. Aceptar que nos humille sin caer en la ira, en el enojo y poder trabajar esa área con Dios. Oiga, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, digo yo, porque son cosas que desde mi punto de vista no es algo muy sencillo y lo he visto a través de los años como a las personas les ha costado muchísimo, hasta años, poder perdonar. Y Jesús perdonó. María perdonó ahí en la cruz a quien latigó, golpeó, ultrajó al Señor. Este don nos ayuda a juzgar rectamente, a guiar nuestra vida espiritual, reconociendo nuestras faltas voluntarias y también debemos tomar en cuenta que a veces tenemos faltas voluntarias y vamos a tener que tener la capacidad para ambas, reconocer que somos culpables. Porque a veces sin querer queriendo, yo golpeo con mi palabra, con mi actitud a la otra persona perfectamente, con algo que yo ni siquiera como persona lo he pensado o lo he planeado. Simple y sencillamente se me salió una palabra, una actitud, un comentario que hirió a otra persona. Y nosotros no estamos, ¿verdad?, conscientes de ello. El don de ciencia o palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural de Dios. Y aquí entramos a la parte netamente espiritual. Es una revelación netamente, directamente sobrenatural de Dios que nos puede dar información sobre situaciones o personas conocidas o desconocidas. Y nos da un mensaje, nos da una palabra, un gesto para aquella persona. El don de ciencias es una pequeña parte del conocimiento de Dios, aunque es sobrenatural y viene el Espíritu Santo que opera bajo el control de Dios. Siempre para el ser humano es impactante recibir una revelación de alguien que no te conoce.
de alguien que no saben quién es usted ni qué está pidiendo. Este don de palabra de conocimiento, de ciencia, viene exclusivamente del Espíritu Santo. Ahora, este don se usa mal y ahí ya vamos enseñando un poquito de cómo hablar con Dios y cómo saber si algo que me dijeron viene de Dios. ¿Puedo yo decir algo desde mi perspectiva humana, desde mi punto de vista humano, desde mi conocimiento humano? ¿Sí? Puede ser que yo mire a una persona en una oración y deduzca que está llorando por determinada situación. Y voy y le digo, es que yo siento que esto y esto. Y la persona se queda sorprendida porque realmente no era nada de lo que ella estaba sintiendo o él estaba sintiendo. Puede pasarnos, sí, por eso hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento, porque podríamos estar usando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras frustraciones, nuestras heridas y decir que Dios no lo puso en el corazón cuando realmente no fue así. Y eso es muy delicado. El hecho de que seas culto, que hayas asistido a muchas conferencias o estudies muchísimo, tengan muchos títulos, no significa que usted tenga el don de ciencia. Significa que usted es una persona con gran capacidad para aprender y para guardar información. Podríamos decir que tienes un intelecto muy alto porque puedes tener varias carreras. Y sabemos que no todos hemos nacido para estudiar y tener varias carreras. Eso es una cualidad, ¿verdad? Un don, el don de la inteligencia también, ¿verdad? Y el entendimiento, pero visto como la inteligencia humana, no espiritual. Son dos cosas diferentes, pero en la misma persona. No es lo mismo aprender, entender y conocer de Dios que nos lleva a este don. En el momento que usted y yo nos unimos al Señor, Él empieza a hacer que nosotros crezcamos, maduramos en Él y entre más unidos estemos a Dios por medio de muchas cosas, pero principalmente por la oración, porque hay oraciones eucarísticas delante del Señor. Hay oraciones corta, flecha, en la cual usted pide rápidamente. Hay oraciones de intercesión. Cuando usted en una forma desprendida ora por otra persona o por la situación de otras personas. Hay muchos tipos de oración, pero lo más importante es que usted y yo a través de esa oración tengamos la posibilidad de sentir a Dios, de escucharlo. Y cuando yo siempre hablo de escuchar, yo aclaro, no es que vas a oír una voz audible. Sí, hay gente que Dios les ha hablado audiblemente, pero Dios te puede hablar por una persona, por una prédica, por una canción, por un ave que pasa, por porque vas por la calle y mires una escena y te das cuenta que Dios te está hablando a través de esa escena. Tal vez vemos a un mendigo o vemos a una mujer trabajadora cargando sus hijos y uno reflexiona de lo que tiene. Si, por ejemplo, a mí me pasa, yo voy en el carro y ojalá llueva, y yo veo ese montón de gente ahí, ojalá señoras con chiquitos. Antes yo me detenía, le decía, señora, ¿para dónde va? Yo la puedo encaminar. Ahora en estos tiempos, ¿verdad? Ya nadie confía en nadie. Y por el COVID tampoco uno puede subir a nadie, porque el COVID sigue ahí. Entonces, queda ese sentimiento, pero Dios le muestra a uno
todo lo que nos da. A veces necesitamos reflexionar de lo que Dios nos ha dado, porque hay gente que estila quejarse de todo. Se quejan porque el trabajo, cuando hay más de 80,000 jóvenes, está viendo las noticias hoy, que no tienen trabajo. Y los que tienen trabajo, renegando por el trabajo. Yo no sé cómo hace Dios con nosotros. Pero hay que darle gracias a Dios por el trabajo. Hay que darle gracias a Dios por la salud. Hay que darle gracias a Dios por el techo que tenemos, por la comida que tenemos, por los hijos, que son una gran bendición, le cambian a uno la vida para bien, son el motor de la vida de uno. Hay que agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado, el poder respirar, el mirar, cuánta gente no mira, cuánta gente no puede escuchar, cuánta gente no puede caminar y nosotros podemos hacer todo eso. Pero nosotros nos cegamos y no vemos cómo Dios muchas veces nos está diciendo indirectamente, agradeceme, mal agradecido. Muchas veces te olvidas de mí. Eso es lo que yo pienso cuando el Señor me hace mirar algo y que yo sinceramente no había pensado en ese momento. Muchas veces le doy gracias a Dios por todo lo que tenemos y todo, pero el poder dejar de quejarnos del matrimonio, del marido, de la esposa, de los hijos, del carro de aquí y allá, hay que aprender a ver lo sobrenatural. Y esa es una forma que Dios nos habla mucho, porque hay gente que quiere que Dios les hable en la mente o en el oído, que sea clarito. No, Él habla de muchas maneras. Está el don de visión, el Señor nos puede mostrar. El don de visión es un carisma que se une con el de palabra de conocimiento de ciencia. Es la posibilidad que tiene una persona unida al Señor, que Dios le pueda poner en su mente y en su corazón algo para otra persona, que luego se va a ver cumplida, porque yo puedo ser una persona imprudente, una bocona o un bocón que habla todo a lo loco, todo lo que le viene, ¿verdad? Y caemos en la imprudencia. ¿Y cómo sabemos si realmente ese don de palabra de conocimiento es real en la persona? Pues muy fácil, cuando se van cumpliendo las cosas. Si yo digo tener el don de palabra de conocimiento, el de ciencia, que es lo mismo, y yo le doy una palabra a alguien y no se cumple, pues no lo tengo. Pero si se lo damos a mucha gente y se va cumpliendo, significa que esa persona sí lo tiene. Muchas veces, y por eso yo hago hincapié con los dones, hermanos, y se los advierto. A veces cuando uno está muy enamorado del Señor y está muy emocionado con el caminar del Señor y le va dando dones o visajes de dones, podemos caer en la tentación de decir, yo tengo este don, yo tengo esto, pero muchas veces apenas es una pincelada del don que debemos refinar con el proceso de vida de uno, de la práctica de este don. Y normalmente la persona que tiene ese don tiene una cualidad de humildad y de temor de Dios. Temor de decir algo que Dios no le ha dicho, sino que él cree que es de Dios y puede venir, o ella puede creer que es de Dios y es de su propio pensamiento. Entonces, mucha paz con los dones, poquito a poco. Y lo digo porque tengo un pueblo aquí que está empezando a caminar. Algunos han caminado más, pero por ejemplo, veamos personas que tienen muchos años y tienen el don de visión
y aún 10 años posteriores, 15 años, todavía cuesta tener la interpretación de esa visión. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con eso? Que está en un proceso muy bueno y que llegará el día que Dios le presente algo y uno inmediatamente lo entienda. Entonces, es, insisto, un proceso en el cual nunca debemos correr. Dios nos da los dones como quiere y como cuando quiere y a quien quiere. Porque así como Dios te puede escoger y darte el don de profecía y bendecirte, es porque Él quiere. Punto. Y yo podría decir, yo lo quiero, Señor, pero porque a mí no me lo dio. Si yo soy más orante, voy más a misa, voy al Santísimo, estoy más al servicio, pero ¿por qué a unos sí, a otros no? Porque el Espíritu Santo sabe cuál es el don que usted puede administrar. Y normalmente no da todos los dones, lógicamente, para que la persona no se vuelva engreída. La palabra conocimiento, Dios puede utilizar el don de la ciencia, conocimiento de maneras diferentes. Puede utilizarse para acercarse a alguien. Puede ser para aumentar la fe o la creencia en él y ayudar en una situación para abrir puertas o beneficiar. Por ejemplo, hace muchos años, bueno, he tenido varias experiencias de personas en que le hemos orado y el Señor nos da palabra de conocimiento de que van a tener trabajo, que tengan, o que el esposo o esposa va a volver. Y en realidad así es. Pero a veces el Señor les dice, pero primero tienes que acercarte a mí. Tienes que buscarme, tienes que transformarte. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que cuando se le da una palabra de conocimiento, Dios es instantáneo y no es así. Como yo les decía anteriormente, Dios puede dar una palabra de conocimiento de ciencia y se puede cumplir 15 años después, 20 años después, un mes después. Y he visto una semana después. Así. Y bueno, aquí hay gente con testimonios con referente a eso. Yo tuve un hermano en Cristo que todavía tenemos contacto. Él es de oración, yo también. Fuimos a un retiro. Él llegó con su carro y estábamos orando y el Señor me ponía que él iba a tener un carro y un carro muy lindo. Y me lo mostró, me dio visión del carro. Es un de esos, ay, que no sé, como un tipo montero con cajón blanco, así. Yo le dije, ay, hermano, vea, tuve una visión así, así usted va a tener un carro así, así, de tal color y precioso. Me dice, no, hombre, yo ni plata tengo. ¿Qué voy a tener yo eso? Entonces yo le dije, bueno, pero a usted van a llegar a su casa, le van a tocar la puerta y le van a vender ese carro y le van a dar todas las facilidades y le van a dar un precio tan ridículo que usted lo va a poder comprar. Me dice, amén, que Dios te haga profeta y no jetona. Y yo, bueno, eso fue, no me acuerdo, digamos, un mes, agosto. Y hermanos, en diciembre llegamos a otro retiro y llegó el hermano con su carro blanco, 4x4, con cajón. Y justo se lo vendieron tal y cual. Me decía, Aleida, ¿sabe por qué lo compré? Porque usted ya me lo había dicho. Porque el Señor ya me había dado
esa certeza de que no me iba a equivocar, porque a mí me daba miedo la deuda. Y bueno, para la gloria de Dios, ahí está. Eso es una palabra de conocimiento realizable en cuestión de meses. Tengo otras por aquí que hay gente presente que se lo hizo en cuestión de meses también. Tal vez empezó a decírselo como 4 o 5 meses antes y el día anterior, 2, 3 días anteriores, una semana, sucedió. Pero Dios siempre nos avisa, Dios nos prepara, Dios se acerca a alguien y le da, yo te escucho, yo escucho que estás orando por tu esposo y esa persona no te conoce y llora. O son momentos que se dan casi siempre en oración. Cuando usted tiene muchos años de caminar en el Señor y tiene muy refinados los dones, pueden ser que sea infuso de una vez a la mente directo, pero ya uno puede diferenciar cuando eso es suyo o es de Dios, porque se siente diferente, es una certeza en el corazón, se te quema el corazón, la boca y todo por decirlo. A mí me pasa así, sé que a mucha gente le pasa así, porque me han dado testimonios de eso, de gente que tiene este don. Toda persona que recibe una palabra de conocimiento y es preparada para algo, gente que hace muchos años estuve en una iglesia, no conocía al Señor, lo vi hincado y el Señor me daba palabra que le dijera que iba a tener el trabajo, que a partir de la semana siguiente o en esos días iban a llamarlo, que no se preocupara, que él había escuchado la oración. Yo me resistía porque me daba mucha pena. Llegué a predicar a una iglesia donde nadie me conoce, ni yo conocía a nadie. Y pasó toda la misa y el Señor me ponía y me insistía, y yo, no, es que no, es más, decir que estoy loca, yo como ni me conoce, no sabe quién es. Si fuera de la gente que yo vengo a predicar, que son del Señor, tal vez me entienda. Bueno, ustedes saben que a veces uno se porta desobediente. Que conste que fue al principio, en los años primeros de que Dios me había dado este don. Entonces, ya ahí terminó la misa. Y yo todavía ahí se hinca el Señor para despedirse porque ya se iba. Y me hinco a la par y le pongo la mano en el hombro y le digo, disculpe, Señor, pero el Espíritu Santo me ponía que le dijera esto y esto y esto. Y el Señor se soltó a llorar y a llorar y a llorar. Y me decía, esto es de Dios porque usted no me conoce ni yo lo conozco. Luego, sí, esto es de Dios. Vaya con paz y con fe, agradézcale siempre, sea fiel a Dios, como Dios le es fiel a usted en este momento y va a ver cómo va a llegar ese trabajo. Yo no sé qué pasó, pero estoy segura que sí tuvo ese trabajo. Hace muchos, muchos años estaba en Panamá, en un Santísimo, en el centro, venía de un retiro. Entró una señora, la señora se hincó, las dos estábamos ante el Santísimo y el Señor me ponía, dile que yo he escuchado todas las oraciones por su hijo alcohólico y que va a estar sano y que ella va a poder disfrutar de esa sanidad y de verlo otra vez reconstruido como ser humano. Y yo, ¿qué hago? Entonces yo dije, bueno, aquí nadie me conoce, estoy en otro país, le digo y salgo soplada. Ay, porque eso la congoja, hermanos, ese don es un poco delicado, muy delicado. Y ya lo hice. Y igual la señora lloraba, 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 lloraba y me decía, es que usted no me conoce ni yo. Le digo, pero el Señor que está aquí al frente nuestro, sí te conoce y te quiere dar ese aliento, esa paz de que va a suceder, que sigas orando, que esperes y que será pronto. Punto. Tampoco supe qué pasó, pero tiene que haberse cumplido la palabra del Señor
porque era real, la señora me lo confirmó, lloró y toda la cosa. Bueno, esos son ejemplos. Eso pasa, puede pasar mucho y pasa mucho en la vida espiritual, en las comunidades, en la gente de oración. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Uno de los siervos respondió, no, rey y señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secretas. Segunda de Reyes 6:12. La palabra de conocimiento consiste en esa certeza que el Espíritu Santo pone en tu corazón como creyente en una determinada circunstancia de la vida de alguien, del pasado, porque también Dios puede hablar de lo que pasó, del presente o del futuro. Dios le puede decir, usted en el pasado hizo esto y esto, pero en el futuro pasará o vas a tener tal y tal cosa. Perfectamente puede pasar. Vuelvo a repetir, hermanos, es un don muy delicado, perseguido, dudado. Bueno, la persona que tiene estos dones tenga la seguridad de que van a ser perseguidos, injuriados, calumniados. Ténganlo por seguro. Hace muchos años fuimos a una oración y una joven le decía, era un señor no creyente, la familia creyente, oraron por ellos, oramos por ellos, y una de mis hermanas de oración llegó y dijo, el señor no quería recibir la oración, era el jefe de familia, y esta joven le puso la mano en el hombro y le dijo, ahora que estábamos orando, el Señor me lo presentó como un niño que había sufrido mucho, con una palangana llena de empanadas que usted tenía que vender para ayudar a su familia. Ese hombre lloró, 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 lloró. Le pidió perdón a Dios. Nos dijo que perdonáramos porque estábamos ahí. Él quería que no fuéramos porque no creía que esas oraciones eran pura, como decía, pura película. Y bueno, y terminó confesándose, yendo a misa, participando, entrando en la vida del Señor por una palabra de conocimiento y más que le impactó porque era una jovencita de unos 15, 16 años. Puede tomar forma de una idea insistente en la mente, que era lo que les hablaba, o de una imagen intensa y repetitiva, porque podría ser que te dé ese don de visión y te repite la escena de un acontecimiento dado y usted tenga que decirle a la persona. Es que insistentemente veo un carro rojo que choca, ¿verdad? Estos son más delicados de decir. Entonces hay que buscar la forma para decirle a la persona que tenga cuidado al conducir y muchas veces no debemos decirlo y nosotros orar para que eso no suceda. Porque Dios anda buscando gente que ore, interceda por los demás. Entonces, puede ser, y esto es muy importante, que discernamos. Por ejemplo, esto del accidente. Yo no se lo voy a decir si a mí me pone que va a tener un accidente, yo lo que hago es empezar a orar por esa persona. Porque si yo lo digo, esa persona va a andar en un manejo de nervios toda la vida sin saber en qué momento. Pero si yo empiezo a orar, el Señor puede revertir eso perfectamente. Si el Señor nos pusiera que una persona va a morir, porque puede suceder, calladitos más bonitos, póngase a orar y orar por esa persona. Pero uno le puede decir, cuide su salud, haga ejercicio, coma bien, no trabaje tanto, disfrute la vida,
de tiempo con su familia. ¿Por qué? Porque no sabemos si es la voluntad del Señor eso o no, o puede alargar esa vida dependiendo de la oración, porque la oración tiene poder. Yo sé que estoy hablando un poco profundo y para gente que tiene ese don, lo cree y está entendiendo. Para el que no lo tiene, dice, ¿podrá ser posible? ¿Qué sucede? Recuerden, a veces piensan que somos jetones y hay mucha gente jetona. ¿Y qué quiere decir? Que hablamos de más, decimos de más, exageramos de más. Pero este don no es de exageración. Mire lo que le pasó al profeta Eliseo. Estaban en contienda, estaban en guerra. Y Dios le revelaba a Eliseo qué iban a hacer todos sus enemigos, por qué camino, cuánta gente y todo. Y se lo decía al rey. Entonces el rey decía, bueno, si van a atacarnos por este camino, voy a poner gente para que vean que no. Y así ganaron la guerra. Y vea que Eliseo, bueno, los que han leído la Biblia saben que Eliseo era un profeta maravilloso. Tuvo un maestro hermoso, que fue Elías, que le tiró su manto antes de subir al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos bendecir a otros por medio de esto. Dígame que no le gustaría que en este momento le diga que el marido se va a reformar totalmente. Bueno, por aquí hay un caso. Que no pierda la esperanza, que siga orando, que vámonos, que siga adelante, que el Señor dice que va a tocar ese corazón y que lo va a transformar. Y lo hizo. Porque para Dios nada es imposible en el tiempo perfecto de Él, no antes ni después. Eso es palabra de conocimiento de ciencia. Es una verdad revelada en forma espontánea por el Espíritu Santo. Es la luz del Espíritu Santo que llega al alma de uno y le pone eso en su corazón. El don se manifiesta a través de visiones, de sueños, visión, de un conocimiento interior que usted tiene esa certeza, no sabe de dónde viene. Que tenga claro que una cosa es la palabra de conocimiento que el don de profecía. Son totalmente separados, pero muchas veces pueden ir juntitos. Yo puedo, por ejemplo, dar una palabra de conocimiento que me lleve a una profecía. Mucha gente cree que cuando se habla de profecía, cuando se da esto, pero realmente es un don de ciencia. Los dones trabajan en conjunto. A veces es muy difícil, hermanos, sinceramente, separar el don de ciencia del don de profecía. Están entrelazados, como está el de sabiduría con el de con inteligencia, entendimiento. Es más, todos los dones están entrecruzados. Para profundizar en esto, debemos tener la fe bien profunda y dar una confirmación de este don. Como yo les decía, si yo puedo hablar muchas veces, muchas cosas, pero no se cumplen, no lo tengo, no tengo el don. Hay que tener confirmación de él. Es importante que ustedes y yo tengamos esa lucidez. Es una luz en la mente que uno sabe que indudablemente viene de Dios, que es en una forma perfecta. ¿Por qué? Porque usted no está pensando en eso, porque usted no está preparando algo para decir, sino muchas veces viene en forma espontánea
en nuestra oración. Incluso inmersos en el curso de los acontecimientos temporales, entiende y prevé cómo se irán desarrollando. Por eso les digo que Él puede marcarnos un futuro. Puede decirnos, bueno, va a pasar esto va a desencadenar esto. Y entonces la persona va previendo, la comunidad va previendo. Bueno, por ejemplo, alguien recibe, bueno, se va a cambiar de sacerdote. Y entonces va a pasar esto. Ustedes tienen que mantenerse firmes donde están y no importa si otros ministerios, otros apostolados se van, ustedes se quedan en este lugar o al revés, es hora de que se vayan a otro lugar. Y ahí en ese lugar es como Pablo y la recta, es que no recuerdo si está aquí porque he hecho tantas predicas, pero bueno. Todos conocen cómo Pablo, cuando cayó, quedó ciego, fue mandado y fue Ananías quien el Señor le habló a él que le volviera la vista. Como Pedro con Cornelio, creo que está aquí, no estoy segura, le dijo, él era un hombre piadoso, era un hombre bueno y todo, y en forma infusa le dijo, Cornelio, ve a buscar a Pedro, llamado Simón, conocido como Pedro, que él te va a enseñar lo que tú necesitas, porque él estaba ansioso por conocer más de Dios. Mandó sus 2 criados, Pedro estaba en la azotea, estaba ahí orando, y al Señor le dijo, Pedro, vendrán 2 hombres y no temas, vaya con ellos, vienen de parte de Cornelio y yo quiero que les enseñes. Y le había mostrado una visión anterior de comer animales impuros y él no entendió esa visión. Luego entendió que ese Cornelio era gentil, no judío, y ellos creían que solo le podían predicar y convertir a los judíos. Y ese día él marchó con los acompañantes, llegó a la casa de Cornelio y hubo una gran conversión de todos ellos, hasta fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es un don de conocimiento, de ciencia, algo que Dios nos prepara y nos lleva a hacer algo. Y es palpable, ha pasado a través de los siglos. Sí, estamos viendo 2 casos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Otro es que, como decía, pueden haber sucesos futuros que el Espíritu Santo manda para una misión salvadora. ¿Cuántas veces se ha presentado la Virgen y ha dado palabra de conocimiento y profecías de lo que le va a pasar al mundo si no se convierte al Señor, si no busca de Dios, si no oran, si no... Eso ahí se conjugan las 2. Juan 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fía de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Palabra de Dios. Este don también podría darnos lo que el Padre Pío tenía, que se llamaba, es un carisma que nace del don de ciencia y conocimiento, palabra de conocimiento, que dice, lectura de almas. El Padre miraba a la persona y sabía quién era. Y sabía sus pecados, por eso se los soplaba si le faltaba alguno de decir. Por eso él era tan perseguido para la confesión, porque la persona se confesaba y él le decía, pero no te falta decir que eres muy mentirosito.
No te falta decir que te robaste tal cosa, sí. Le ibas oleando los pecados que tal vez la persona tapaba o le daba vergüenza o se les había olvidado también. Es un don que permite que al mirar a la persona podamos detectar un poco su corazón. Sí, este don puede tener esta vertiente también. El don de ciencia puede revelar las causas de enfermedades o influencias diabólicas. Sí, es un don que es muy necesario para oraciones de sanación y liberación. Porque ahí tenemos que discernir si la persona, su enfermedad es una cuestión física o es una cuestión demoníaca. Alguna influencia de Satanás, alguna opresión, vejación, etcétera, etcétera. O simplemente un maleficio que les ha acaecido. Algo pasa. Este don puede revelar secretos de las personas para corregirlos, para que se arrepientan, para que se beneficien espiritualmente. Puede revelar hechos privados en la vida de una persona para conseguir este fin. Bueno, a veces mis hijas, antes cuando eran más chiquitillas, me decían que Dios todo me lo soplaba y que qué cólera, pero ellos usaban un término más coloquial, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica se usa, que es todo lo sapea. Bueno, era todo lo decía. Pero en ese que todo lo decía, era que el Señor me avisaba cuando mis hijas estaban en peligro, cuando tenían malas amistades, cuando estaban haciendo algo incorrecto. Entonces, me revelaba eso que yo no veía y nada, pero era para beneficiarlas. Algunas veces el Señor con este don se le puede acercar a una persona y decirle, yo sé, el Señor sabe que usted ha sido infiel y su señora todavía no lo conoce, pero usted debe cambiar eso porque tiene una gran esposa, hijos. A mí me ha tocado decir eso. Él quiere rescatarlo, quiere que no se pierda, que confiese, que deje eso que lo tiene atado y siga adelante con su familia, etcétera. En uno de estos retiros de Amé antes de formarte, me dio un testimonio un señor que yo hace muchos años le había orado. Luego llegó ahí a San José de la Montaña, le volvimos a orar y él era un siervo del Señor, se alejó, tuvo varias amantes y una vida muy terrible, se separó de la esposa y todo. Y al final el Señor le decía, has tenido muchas mujeres, no solo esas que estás contando, pero tu verdadera felicidad está en volver con tu esposa y apartarte de ese trabajo y apartarte de ese amante porque eso no te conviene. Bueno, eso fue, no sé, una de las tantas que hacemos. Y ese día él fue al retiro y él me decía, volví con mi esposa. Gracias a Dios pude liberarme de todo eso. Estoy tratando que mi familia siga adelante, estoy unido con el Señor nuevamente, ya me confesé, ya entré. Entonces yo decía, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por todos los casos que ustedes me han escuchado hablar, la gloria, solo la gloria para Dios, porque yo no tengo forma para ser yo misma la que pueda decir eso. O sea, imposible. Eso solo Dios, solo Dios. Y yo en eso soy clara. Yo soy un burro con una lora arriba. Repito nada más lo que Dios quiere. Él es el que hace en todo.
en todo. Hechos, aquí venía, me adelanté, la de Cornelio, ya se las conté, pero bueno. Hechos 10:3 para que tengan la cita. Sé qué lindo es leer la palabra de Dios. Aprendemos, son historias que nos edifican. Cornelio, primer gentil bautizado, aunque Pablo estuvo en esa región, el Señor llamó en forma exclusiva a Pedro, porque recuerde que Pablo era muy fuerte, pero el que Dios le entregó las llaves y le entregó la unción fue a Pedro. Y entonces el Señor siempre le daba un lugar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo sus rencillas entre los apóstoles, recuerden, y no hay que tapar el sol con un dedo. Hubo entre ellos estire y encoge, porque eso es lo normal. Pero cuando Dios pone una autoridad, cuando Dios puso a Pedro y le dijo a ti, ata y todo lo que ates y todo lo que desates y te doy las llaves del reino de los cielos, no dijo, Pablo, venga acá y lo convirtió de una vez y le dijo, Pablo, ustedes, no señores. Lo que Dios da, la autoridad que Dios da y el lugar que Dios da a una persona, sea papa, obispo, sacerdote, diácono, laico, nadie se la puede quitar. Y hay de aquel en que a nivel espiritual trate de serruchar pisos. Hay de aquel. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Dios designó. Y yo por lo menos no me atrevo a pelear algo que Dios ha designado, porque por algo lo hizo. Como quién se va a atrever y se atreven, ¿verdad? Eso es lo más triste, y se atreven. Pero lo que Dios dio, Dios lo dio, punto. Ese vio Hechos 10:13. Este vio una visión manifestarse como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía a Cornelio, y le decía todo lo que yo les dije. Ve, busca a Simón Pedro, que está ubicada, y le dio la dirección. Hermanos, a veces nosotros queremos todo instantáneo. ¿Sabe por qué no se le da todo? Porque ustedes tienen que aprender porque son muy lindos, ¿verdad? Todo el mundo quiere dones y carismas. Ay, yo quiero que Dios me hable. Ay, yo quiero tal don. Pero resulta que nunca van y buscan Hechos 10 y se leen todo el Hechos 10 para aprender, para crecer. Porque el que conoce la palabra, la escudriña y la siente, ora, crece y Dios lo dota. Entonces, si usted quiere crecer y quiere tener un don, lea la palabra, ore, vaya a misa, rece el rosario, ore todo lo que pueda, de todas las novenas, la misericordia, ore. Ahí está el asunto, pero ore con un corazón humilde para que Dios le dé lo que Él quiere darle, no lo que usted pida. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hechos 10, 44, 48. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto le rogaron que se quedaran algunos días. Esto es lo de Cornelio, que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y eran gentiles, no judíos. ¿Por qué se habla de que Pablo pasó primero por ahí? Porque Pablo fue el encargado, ahí sí, y puesto por Dios para convertir a los gentiles, a los no judíos. Y esto es importante saber. Fray Nelson Medina dice, permite reconocer la huella y acción de Dios, cosa de este mundo en la historia del hombre, como
La ciencia, ¿cómo puede ayudar la ciencia en esta parte espiritual? Y era un poco de lo que yo empecé, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento provoca la obra de sus manos. Es que usted y yo podamos percibir a nivel visual, carnal, la obra de Dios. Si ustedes ven este paisaje, es una belleza. Vean qué lindo. Cuánta belleza ahora cuando vemos las montañas en las mañanas. No sé si ustedes pueden detenerse y nos dicen, qué montañas más hermosas. Qué hermoso el río, qué hermoso el cielo en general. Eso nos permite, este don nos permite. El Papa Francisco nos dice que el don de ciencias, el Espíritu Santo es especial porque nos permite captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios en una relación profunda con cada criatura. Todo suscita en nosotros un gran estupor y un gran profundo sentido y gratitud. Estupor, o sea, me quedo extasiado, asustado, anonadado, impresionado por lo que Dios hace. Y es que Dios hizo toda la creación para usted y para mí, para disfrutarla a lo máximo. Ante todo, el Espíritu nos conduce a eso, a alabar al Señor desde el profundo de nuestro corazón, reconocer lo que tenemos, lo que somos, un don inestimable de Dios y un signo de su infinito amor por nosotros. La persona que no tiene la capacidad de decir gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por las montañas, por el mar, por las aves, por los cocodrilos, por todo tipo de animal. Estamos no teniendo en forma definitiva el don de ciencia. Job 12:7-10. Pero pregunta a las bestias y a las aves del cielo para que te instruyan. Los reptiles de la tierra te enseñarán y los peces del mar te lo darán a conocer. ¿Quién no sabe entre las criaturas que todo esto lo hizo la mano de Dios? El que tiene en su mano el soplo de todo viviente y el espíritu de todo ser humano. Palabra de Dios. ¿Quién no sabe entre las criaturas que todo esto lo hizo la mano de Dios? Cuando usted ve ese cielo, cuando usted por un telescopio ve las estrellas, cuando usted sabe que hay galaxias de galaxias en el universo, cuando usted ve un mar que no tiene fin y que no se sale de los bordes, cuando usted sabe que hay comida, flores impresionantes, animales hermosos, diferentes y únicos. Hoy presentar la noticia la isla del Coco y ver todos esos peces y que tenemos 3 especies de tiburones. A mí no me gustan, pero usted sabe, se ven bonitos ahí en esa agua cristalina. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor, porque me permites caminar en la arena, ver el mar. Gracias, Señor, porque puedo caminar por esta montaña. Vea qué belleza. Gracias por lo que Dios nos ha dado. Un santo como San Francisco de Asís es uno de que se dedicó a esto, a amar la naturaleza y a orar por ellos. Así como San Martín de Porres también. Todo esto es motivo de serenidad y paz y hace al cristiano un testigo del gozo de Dios. Las huellas de San Francisco, su amor a través de la contemplación de la creación. Él contemplaba la naturaleza, donde la ciencia nos ayuda a no caer en algunas actitudes excesivas y equivocadas. Primero, constituye el riesgo de considerarnos dueños de la creación. Dios hizo la creación
para que nosotros la disfrutáramos, no para que la destruyéramos, no para que creyéramos que tenemos toda la potestad para destruir las especies del mundo que están escaseando, destruyendo, y mire todo lo que nos está devolviendo a nosotros, cuántas ondas tropicales, huracanes, todo lo que se ha venido. Cuidemos de él y utilicemos el beneficio de todo siempre con respeto y gratitud. Por eso, como cristianos católicos, todos deberíamos, como dice el Padre en su encíclica, cuidar la casa común, velar porque reciclemos, velar por la utilización del agua, velar por la utilización de los recursos naturales en forma proporcionada. Que eso no lo comprende el capitalismo industrial, ¿verdad? El testimonio de San Anselmo de Canterbury dice así: vamos, pobre hombre, huye un poco de tus ocupaciones, escóndete de tus pensamientos, aléjate de tus graves preocupaciones y quejas, y deja de lado tus trabajosas inquietudes. Busca por un momento a Dios, descansa un poco en Él. Entra en el escondrijo de tu mente, apártate de todo excepto de Dios y de aquello que pueda llevarte a Él, y cierra la puerta y búscalo. Vea el Salmo 26:8. Señor, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Amén. En este mundo, en este momento, en estas presiones que tenemos, en este exceso de trabajo, en esos momentos en que la humanidad está totalmente perdida, estresada, con depresiones, con ataques de pánico, con suicidios, o sea, con no querer vivir. Dios nos presenta momentos como hoy, como esta formación, como para relajarnos, como para meternos en Él, como para pensar en Él, como callar nuestros pensamientos y preocupaciones, dejar nuestro trabajo de lado por 2 horas. Decir, aquí estoy, Señor, necesito de ti, auxíliame. Orar. Esto es una formación de aprender, pero usted va orando, usted va viendo palabra, porque cuando usted ve palabra, usted ora. Cuando usted alaba al Señor, usted ora, porque son formas de orar. Cuando ahora nosotros, y les pido oración a todos, a todos ustedes, hermanos, el fin de semana, el domingo específicamente, tenemos un retiro espiritual de servidores. ¿Por qué estamos ayunando igual que para cualquiera de los retiros? Pero estamos ayunando en forma fuerte porque el enemigo pone obstáculos, enfermedades, etcétera, a todos. Y yo lo advertí en el chat, el Señor me lo puso y hice la lista de lo que el Señor me puso. Visitas inesperadas, cansancio, mucho trabajo, desgano, enojos, ataques del enemigo a las personas de diferente manera, en la familia, choques, bueno, enfermedades de parientes. Yo puse todo lo que me dijo el Señor. ¿Por qué? Porque hay que orar contra eso. ¿Para qué? Para que usted vaya al retiro, pase lo que pase. Porque cuando más estamos en tormenta, cuando estamos más cansados, ¿qué quiere hacer el Señor? Entra en el escondrijo, apártate de todo excepto de Dios. Cierra la puerta y quédate con Él.
hacer un alto en este corre-corre. Un retiro para todos significa tomar nuevas fuerzas. Significa tomar nuevos aires. Y en este vamos a entregar y vamos a orar por nosotros y por nuestras familias y vamos a entregarle todo. O sea, va a haber liberación, no solo de nosotros, sino de nuestras familias. Por Dios, ¿cómo vamos a perderlo? Y ahí está el enemigo. ¿Qué está haciendo? Poniendo trabas. ¿Quién va a ganar? El Señor. Sí, escuchamos, obedecemos, porque cuando escuchamos y obedecemos, el Señor hace cosas grandes en nuestra vida. Pero tenemos que abrir nuestro entendimiento y saber que Dios está en nosotros, con nosotros, dentro, fuera y en todo momento. No nos deja y quiere que usted y yo estemos en paz. Si estás agobiado por mucho trabajo, búscalo. Y si tienes la oportunidad de ir en comunidad como ahora nos toca a nosotros los servidores, vamos. Pero vamos ahora como servidores a llenarnos porque el 27 de agosto tenemos un retiro para todos ustedes que quieran ir, que no son servidores, sus familias y toda la gente que llegue para ir fuertes, para ir en paz, para ir liberados, porque hay que liberar. Nosotros tenemos que ser libres para poder ayudar a los hermanos a liberar y Dios nos quiere felices, sin heridas, sin ataduras. Y para eso están los retiros, están las oraciones, está la hora santa, está el Santísimo, está todo es un proceso. Santa Teresa de Jesús tenía el don de ciencias y con lucidez este engaño general en que viven los hombres se dio cuenta de esto. Ella decía esto: de este modo perfecciona la fe, desengaña al hombre espiritual de todas las fascinaciones y mentiras con que el mundo engaña a los hombres mundanos. Los hombres mundanos, los hombres que no se meten en el Señor, viven agobiados, viven agotados, viven sintiéndose perseguidos, no amados, no estimados, viven sintiéndose enclaustrados, viven sintiéndose nada, que no valen nada. ¿Por qué? Porque se han metido tanto en el mundo que solo ven el mundo. Y si el mundo ofrece riqueza y usted no es rico, entonces ya usted se siente mal. Si ofrece un super cuerpazo y usted no tiene el cuerpo así, pues se siente muy mal, deprimido. Si el mundo dice que hay que tener trabajos y ganar millones para ser exitoso, también. Y si necesitas carro y casas inmensas, también, etcétera. O que necesitas ser un renombrado doctor o un abogado para tener éxito, cuando podemos tener éxito haciendo las uñas. Un arte precioso, ojalá yo pudiera, pero no, tengo que recurrir a Yoleni, que se tiene esa cualidad para hacerlas. La promoción aquí, quien quiera vaya, excelente. Además le oran ahí de una vez o lo aconsejan. Bueno, entonces, ¿de qué lado estás? ¿Del lado que el mundo te engaña y te consume, como decía Santa Teresita, o del lado espiritual donde el hombre encuentra esa realidad en Dios, manejado por Dios, la mano de Dios? Y si yo y usted nos manejamos por Dios, tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos la capacidad de sobreponernos y seguir adelante, caer y levantarnos, porque perfectos no somos, pero sí en la lucha con el Señor que da la fuerza. El Padre Pío también tenía esa capacidad. Podía leer los corazones, las conciencias. Tenía el don de profecía.
fuertemente y con oraciones milagrosas, un poder de oración increíble. De hecho, sus llagas, ¿verdad? Olían a flores. Él cuando llegaba a un lugar se invadía todo de un color riquísimo. ¿Tenía esos dones? Sí, sí los tenía. Y por eso fue muy buscado también. Y perseguido, enclaustrado y todo, como les dije la vez pasada. ¿Cómo se adquiere el don de conocimiento de Dios? Y ya aquí es, si usted quiere, ¿verdad? Que Dios le hable, empecemos el fin de adquirir el conocimiento espiritual y obedecerlo se debe a, uno, con humildad, sabiendo usted y yo que no somos nada, pero nada, hermano, nada, ante Dios. Dios es demasiado grande, misericordioso, perfecto, es dulce, es tierno, es comprensivo, tardo a la ira, muy tardo, muy lento al enojo, rico de veras en misericordia. Saber que no somos nada. Cuando usted y yo sacamos pecho y decimos que somos eso, ya estamos fregados. Y por eso lo dije, porque di varios ejemplos de que me habían sucedido. ¿Por qué lo hago así? Lo hago así porque a veces, bueno, no sé ustedes, pero yo he comprendido como educadora que las personas necesitan cosas concretas, hechos concretos para entender las cosas. Entonces, pongo los ejemplos vividos y lo reitero, no porque yo me crea en algo, porque estoy tan clara y Dios sabe que se me haga la boca chicharrón, como dicen, que yo en mi corazón, en mi mente y en todo estoy súper clara que yo no soy nada, que Él es todo y Él es el que hace. Yo no hago nada, sirvo nada más, como les dije, del hora. Ejercer la fe en Jesucristo. Eso es lo que estoy diciendo. Él es el que hace. Él es el que permite. Él es el que hace los milagros. Él es el que convierte a la gente. Él es el que da la palabra. Él es el que libera. Nosotros estamos ahí para hacer lo que Él nos mande, obedecer. Prestar atención a sus consejos, escuchar a Dios. ¿Cuántas veces usted va a hablar y hay algo que le, en corazón que le dice, cállate? O una vocecita que te dice en el pensamiento, te pasa el pensamiento, cállate, quédate calladito, quédate calladita, no digas nada. ¿Cuántas veces no escuchamos ese consejo de Dios? Queremos don, obedecer sus mandamientos al máximo que podamos, porque ya lo he dicho reiteradamente, no nos sintamos culpables. Solo Jesucristo cumplió los 10 mandamientos a cabalidad y de sobra. Solo Él. Todos los demás tenemos un montón de peros en nuestra vida. ¿Cómo llegar a obtener este don? 1. Oración, meditación y súplica. Siempre la oración es la primicia para la recepción de los dones del Espíritu Santo. Perdón que se me fue en minúscula. En mayúscula, Espíritu Santo. Es una persona. Don de ciencia son intelectuales, parece que aún más imprescindibles. Ignora u olvida que el Creador no solo les da el ser y la existencia. En otras palabras, solo Dios es imprescindible. Usted y yo no somos prescindibles para la obra de Dios. Hoy yo estoy aquí, me voy y entre un año nadie se acuerda de mí. Es más, tal vez en un mes no se acuerdan de mí. Ahí como en los 5 o 6 años, se habrá hecho doña Leida.
porque así somos. Nadie es imprescindible, nadie, ni el Papa. Vea, se fue Benedicto y vino el Papa Francisco. Se va el Papa Francisco, viene otro. Se va el cura párroco de San Pablo, viene otro. Se va el coordinador del granito mostaza, viene otro. ¿Por qué? Porque el que prevalece, el que hace todo, es Jesucristo. Y por medio de oración y súplicas, imitando en su palabra, es como Él nos da los dones. Porque Él mira el corazón humilde. Si es altanero y si es juega de vivo, esa persona no va a tener los dones y carismas. Para que lo sepan. Entre más humildes seamos, más obedientes seamos, más chance tenemos que nos den los dones. Procurar siempre ver a Dios como criatura. Es dejar el alma engañada, necesariamente envuelta en tinieblas y mentiras en medio de la realidad presente. ¿Tenemos nosotros que dejar a esas almas ahí? ¿O tenemos que procurar que esta criatura conozca de Dios por medio de nuestra evangelización, por medio de nuestra palabra, por medio de nuestra ayuda? Entonces, entre más ayudemos a la gente, entre más nos demos cuenta que Dios es todopoderoso y que nos ama a nosotros y quiere que también amemos a los demás y los ayudemos, entonces vamos a caminar. Pensar, hablar y obrar con perfecta libertad respecto al mundo. Tenemos que nosotros hacerlo, llevar la palabra, llevar la fe, llevar la esperanza a todas las personas. Es decir, no tener ningún miedo a estimar que la mayoría del pueblo cristiano vive bajo criterios y costumbres de tinieblas. Porque si yo pienso, ¿para qué voy a invitar a esta mujer, a este hombre o a aquel pecador a un retiro que ni siquiera conoce ir ni quiere ir? Bueno, nos podemos llevar muchas sorpresas. ¿Para qué hablarle a mi hijo que es un cabezón y anda ahí de borracho o en droga o como eres y solo fiesta? ¿Qué le voy a hablar de Dios? Pues hay que hablarle de Dios. Una vez, mi mamá tiene 9 hijos y ella perteneció a un grupo de oración 40 años. Entonces ella lloraba mucho por nosotros. Y yo creo que definitivamente yo llegué a los pies del Señor por la oración de mi mamá. Y ella me decía un día, yo ya no les hablo nada de Dios a sus hermanos, porque cuando les hablo se enojan. Entonces mejor me quedo callada. Y yo le decía, no, mami, estás equivocada. Tienes que hablarles de Dios. Si ellos no quieren escuchar, está bien, pero su deber como mamá y como hija de Dios es hablarnos de Dios. ¿Cómo usted me habla de Dios a mí? Ah, me dice, pero es que estamos en la misma sintonía. Le digo, sí, mi amor, pero también ellos necesitan, aunque estén en la oscuridad, escuchar de Dios. Usted sabe lo que dice la palabra. Dios tira la semilla. La tira. Nosotros podemos abonar la tierrita. ¿Y quién va a recoger? Él es el que va a recoger los frutos, porque esa alma va a llegar a él. Y esa alma va a llegar ahí ganándose el cielo. Y él no gana nada. ¿Me entiende? El que gana es el alma. ¿Pero por qué gana el alma? Porque va a ver a Dios, va a estar con Dios. Va a saber lo que es la paz. Y Dios lo hace porque nos ama. Es como un papá que quiere usted, ¿cómo quiere ver a sus hijos? Los quiere ver felices, los quiere ver uno con Dios. Bueno, si no son igual que nosotros, orantes y todo, bueno, pero por lo menos que vayan a misa, que sean buenas personas, que sean dadivosas, o sea, algo. Y la locura nuestra es que estén hasta aquí con el Señor, les sirvan, busquen, prediquen, cumplan los mandamientos a los que pueden. Eso es nuestra alegría. Esa es la alegría del Señor y todavía más.
porque nosotros los queremos ver en la tierra, pero Él los quiere ver eternamente. Aquí nos muestra otra vez la mutua conexión necesaria de los dones del Espíritu Santo. El don de ciencia concretamente no puede darse sin el don de fortaleza. Si no tenemos fortaleza, no podemos tener los dones y carismas, porque rapidito dejaríamos todo botado y no oraríamos, no seríamos perseverantes y entonces no tendríamos una conexión con Dios. Ver en todo la mano de Dios providente, sino aprender a leer la vida con los ojos de Cristo. Él es nuestro único maestro, único que conoce el mundo celestial, el único que entiende el mundo temporal, el único que comprende lo que sucede, lo que pasa, es decir, lo que está pasando y pasará, incluso lo que ha pasado. O sea, Él conoce todo el panorama. ¿Por qué es que uno debe orar diciendo, Señor, que se haga tu voluntad? Porque mi voluntad está sesgada, está limitada. Tengo paredes aquí. Yo estoy viendo lo que estoy pasando. Tal vez puedo volverme a mirar al pasado y decir, si estoy aquí divorciada por mi mal carácter, estoy aquí divorciado por mi mal carácter, por irresponsable, por mujeriego o la mujer, ¿verdad? También por X razón, por sumisa, por vaga, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres las han dejado porque no son afanosas en su casa? Etcétera, etcétera. Ese es tu pasado. Tu presente, una desgracia, no me alcanza la plata, mis hijos ya no me quieren, uno se fue con mi marido, el otro se fue con mi mamá y uno se quedó conmigo, no me dejaron, o sea, y usted ve todo oscuro, pero usted lo está viendo acá. Pero Dios no, Dios está viendo esto y lo que viene. Entonces, ¿para qué darle sugerencias a Dios sobre qué queremos si Él es el que realmente sabe todo? Aprendamos a entregarlo en la mano del Señor. Qué difícil, ¿verdad? Quinto, guardarse con fidelidad y humildad. Dios conoce a los humildes recibiendo la gracia de la humildad, le buscan, le aman y guardan fielmente sus mandamientos. Un mandando me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Salmo 118, del 98 al 100. Esta es palabra de Dios. ¿Cómo voy a ser más sabio que mis enemigos cuando yo me meto con el Señor, cuando yo oro con el Señor, cuando yo tengo una relación íntima con el Señor, cuando yo leo la palabra? Me hace más sagaz, me ayuda, me avisa, cuando yo cumplo los mandamientos. Bueno, aquí se lo puse otra vez y se los pongo en otra versión, otra traducción. Pero miren qué belleza. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Me fascinó esta traducción. La otra está linda, pero esta más bonita. Cumplamos los mandamientos. Meditemos sobre ello. La Biblia nos enseña tanto y está todo lo que necesitamos, está ahí. Ahí está. Pero a veces nosotros ya no sacamos el tiempo para un versículo que sea.
Bueno, hermanos, voy a hacer oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno y maravilloso, amado Jesús, en esta noche queremos darte gracias. Gracias por el don de conocimiento y ciencia que muchos tienen. Y gracias, Señor, por aquellos que lo van a adquirir, porque tú les vas a dar un corazón humilde, un corazón fiel a tus preceptos. Danos ese don de fortaleza para perseverar en tu camino y no dejarnos engañar, como dice Santa Teresita de Jesús, el niño Jesús. El mundo los tiene engañados y no pueden ver tu luz, Señor. Que nosotros no seamos engañados por el mundo, Señor, sino que tu luz llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, a nuestros familiares, amistades, incluso a la gente del trabajo, Señor. Que tu luz llegue a esos corazones, pero principalmente que llegue a nuestro corazón y que nos dé la certeza de que tú nos miras con ese amor, con esa compasión ante nuestras limitaciones, ante nuestros fallos, ante nuestros errores, ante nuestras cabezonadas. ¿Cuántas veces, Señor, nos has llamado? ¿Cuántas veces has dicho nuestro nombre y nosotros no te hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos postergado, Señor, tu amor, tu paz, tu palabra? ¿Cuántas veces, Señor, hemos perdido la fe por no poder orar, por no sacar los tiempos, por envolvernos en el trabajo, Señor, de tal manera en la familia, en la vida, en el mundo, y no sacamos tiempo para buscarte, para escucharte? No nos silenciamos, Señor. Vivimos en un alboroto tal que ni siquiera podemos comprender lo que tú nos quieres decir. Padre, hoy te ponemos a todas las personas aquí, sus familias, para que tú, que eres un hacedor de milagros, porque tú conoces el pasado, el presente y el futuro nuestro. En tus manos encomendamos nuestras vidas y nuestra familia, Señor, nuestro sustento, nuestro trabajo, todos nuestros ministerios, comunidades, nuestros servicios a ti, Señor, para que tú vengas haciendo una reforma en nuestra vida. Y si es tu santísima voluntad, Padre, si tú consideras que podemos administrar bien el don de ciencia y de palabra de conocimiento, Señor, dándolo. Y dándolo para ayudar, para edificar a las personas y a las comunidades. No para que digan qué bueno, qué inteligente, qué increíble. No, porque el increíble, el inteligente, el misericordioso, el perfecto, eres tú y nada más que tú, Señor. Y en tu nombre, Jesús, de una vez digo que erradiques de todos nosotros cualquier vanagloria de cualquier don que tú nos hayas dado. Que quites, limpies y purifiques todos los dones nuestros, todos los carismas, Señor, porque no queremos ofender a un Dios tan bueno como tú. Que todo don y carisma sea purificado con tu sangre preciosa, Señor. Que cualquier contaminación sea desarraigada de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y que tú viertas dones limpios, purificados, llenos de humildad y de conocimiento de ti. Que tú y yo, hermano, hermana, estemos claros que el que hace, el que dice, el que habla, el que actúa, es el Señor. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos protejas también de las envidias,
por los dones y carismas que tenemos. Erradica, Señor, toda envidia dentro de nuestros ministerios, de nuestros trabajos, de nuestros vecinos, de nuestras comunidades espirituales, parroquiales, de todos los ámbitos, Señor, espirituales, incluso mundanos. Que tú pongas con tu sangre preciosa una coraza, que toda flecha incendiaria del demonio sea repelada en tu nombre, Jesús, y con tu poder. Y que toda envidia caiga, Señor, y quede anulada, quede deshecha como se deshace la cera en el fuego de tu amor, Espíritu Santo. Quita toda envidia sobre esos dones y carismas que tenemos. Y dales a las personas, Señor, danos a todos los dones y carismas que tú sabes, Señor, que podemos de veras administrar. No te pedimos ninguno, Señor. Te lo dejamos a tu libre decisión, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz por medio de estos dones y carismas. Ayúdanos a escuchar tu voz porque somos esos hijos fieles y humildes, entregados que tú quieres. Danos, Señor, la capacidad de perseverar. Señor, y cuando nos llames tú a algo, seamos obedientes, Señor. Si nos llamas a servir, que sirvamos. Si nos llamas a un retiro, que estemos ahí. Si nos llamas a prestar auxilio a los más necesitados, que estemos ahí. Si nos llamas a predicar, que estemos ahí. Que si nos llamas a cantar, a alabar, que estemos ahí. Si nos llamas a interceder, que estemos ahí, Señor. Eso es lo que tú necesitas. Un pueblo que se levante. Un pueblo que te ame y que te siga. Oh Jesús, ven hoy a nuestros corazones. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y danos la decisión correcta en todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, especialmente como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos esos tiempos de formación y oración. Gracias, Señor, por los corazones que hoy has edificado. Gracias, Señor, por los que has liberado. Gracias, Señor, por los ojos que has abierto y han caído escamas y han podido verte, ver tu palabra, Señor, ver cuán grande eres, Señor, porque todo honor y toda gloria es para ti y solo para ti, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, no sé si alguien tiene alguna duda que quisiera evacuar antes de que terminemos. Nadie, todo demasiado claro. No, yo sí, Como yo sí apunté. Siempre dígame, pregunto. hermano. No se preocupe, para eso estamos. Esa es la idea. Dígame. Bueno, es que a veces uno ha escuchado el término como el don de palabra, que no sé si tiene relación con esto, entonces me surgió esa duda, ¿verdad? Y De conocimiento, palabra, bueno, pueden confundirse, pero el de palabra es cuando te dan una palabra de Dios en el sentido de supuestamente, lo que pasa es que la gente lo confunde, de un versículo que te diga, el Señor me puso 2 Corintios 2:3 para ti y te la lee. Eso es palabra, pero la gente usa don de palabra y no termina de conocimiento, palabra de conocimiento o don de ciencia. Puede ser que ahí por eso te confundas, pero el don de palabra de conocimiento puede llevar incluida la palabra de Dios,
porque en una oración el Señor te puede dar un versículo o te dice, te doy esta promesa, Isaías 40, versículo 6, qué sé yo, y te la lee. O te la deja de tarea y usted va y la va leyendo y usted se emociona de la promesa que Dios le está dando. Eso es. Ah, ok. Y después, bueno, yo tenía esa confusión un poco entre eso cuando se hablaba de una visión, de la profecía y del conocimiento, ¿verdad? Porque es como difícil diferenciar entre, Ajá. ¿verdad? No, porque visión es visión. Ujú. El carisma de la visión puede mostrar algo, pero la palabra de conocimiento es explícita, es certera, es clara. Por ejemplo, como eso, no te preocupes, te voy a dar un trabajo. Ujú. Eso no necesita visión, pero a veces se pueden unir las dos, porque es un carisma unida a un don, ¿verdad? Ok, la última para, ¿verdad? Era, ¿verdad? Porque es difícil diferenciar entre lo que viene del corazón y lo que viene de Dios. Eso sería, digamos, como pedir tal vez confirmación de alguna forma o... Exacto. Cuando usted, bueno, estamos en este don específico que es el de ciencia o palabra de conocimiento. Cuando usted quiere confirmar si esa palabra de conocimiento que te dieron o esa profecía que te dieron es de Dios, es bueno mínimo 3 personas que te lo confirmen. Si no hay 3 personas, no hay confirmación. ¿Usted me entiende? Al menos que en tu corazón haya la certeza que esa palabra que te dieron es del Señor. Es que a mí me pasó algo, me ha pasado, digamos, por mucho tiempo hay algo por lo que yo le pedí mucho a Dios, pero digamos que en algún momento, en una oración, alguien me dijo, me habló sobre eso. Después, más adelante, me pasó con algunos servidores que me hablaban del tema totalmente otra cosa, ¿verdad? Y después el tema como que quedó en suspenso, porque yo nunca he podido dejar de pedirle a Dios por eso. Pero son 3. En el momento que usted, 3 personas, aunque sea en diferentes tiempos, mínimo, te lo den, o personas o palabra de Dios, que estás orando y sacas la palabra y te viene una confirmación sobre eso que te prometieron, entonces usted la acepta. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque ya está 2 personas más la palabra, o 2 personas y una prédica, 2 personas y usted lo sintió, entonces ya hay 3, Ujú, ujú. pero sí mínimo 3 ayuda. Ahora, puede ser que es lo que yo te estoy diciendo y les estaba diciendo a todos. O sea, el problema de este don es que es un don muy delicado. Ujú. Entonces, alguien podría hablar desde su persona, desde su conocimiento. Y por eso hay mucho problema. Y en ese Eso es, sentido se puede, eh, digamos, que la oración no se enfoque bien también porque de repente quien está intercediendo pueda tener como una Para darle igual. preocupación sobre algo, Toma. Yo tengo puede sed. tener que, como perdón, una idea como preconcebida sobre alguna situación. Marcela, perdón, es que iba a callar a alguien y porque interrumpieron y la callé a usted. Voy a abrir el micrófono otra vez. Sí, que podría suceder, es que en algún momento también alguien Que, me... que, que la persona que está dando la palabra, No, que la persona que tal vez está orando por esa intercesión o que es verdad que tal vez tiene una idea preconcebida sobre una situación ajá, ajá. y Por entonces, ejemplo, ajá, si yo estoy orando por ti, porque para que tu esposo regrese. ujú, Entonces yo estoy orando, pero yo en mi mente quiero que regrese y estoy orando y es tanto lo que yo te quiero y tanto que quiero que él regrese y que todo esté muy bonito, que yo te digo, va a regresar, sentí en oración que va a regresar. ajá, Sí ujú, puede pasar porque es la parte humana,
Y ahí que hay que hacer los pasos que yo les enseñé para lograrlo. Humildad, dejarse llevar por el Señor, estar en oración constante, estar en comunión, estar en obediencia, estar con los mandamientos lo máximo cumplido, ¿me entiende? Porque usted, entre más la persona sea de esta línea, es más limpia la palabra que va a llegar. Entonces, en algún momento, si pasa alguna cosa de esas, habría que tal vez ¿De limpiar quién la viene? oración después, o digamos, por decirlo de alguna manera, como porque Es hay que sentimientos tienes interfiriendo. que ver, perdona, tienes que ver cuál es el instrumento que Dios está usando, ¿ya? Porque podría ser que ese instrumento esté fallando como persona, ¿ya? O lo que les estoy hablando. Yo creo que yo tengo este don y soy imprudente y digo todo lo que me viene. Y resulta que no es así porque todavía puedo tener el don, pero no está refinado. Entonces, cuando uno va refinando el don, muchas veces uno va metiendo las patitas, ¿verdad? Sí. Por eso es que hay que estar muy metido en el Señor para no caer en ningún, ¿cómo es que se llama? Ningún error. Pero uno debe ver el instrumento. Por ejemplo, en una oración de sanación y liberación, con la imposición de manos en el hombro, la persona que va a imponer esas manos, uno tiene que saber quién es, no es cualquiera, porque es peligroso. Es lo mismo aquí. Por eso yo les decía, este es un don muy peligroso, muy perseguido. Pueden causar muchas injurias contra uno mismo, porque tal vez usted no lo interpretó bien o la persona a la hora de decirlo no lo interpreta bien. No es lo que Dios quiso decir, sino lo que él entendió o ella entendió. ¿Me entienden? Para mí ese es un don. El don de palabra de conocimiento que se une mucho con el de profecía. Wow, son palabras mayores, se los cuento. Uno tiene que pensarlo muy bien si qué dice y qué no dice. Ok, está bien, gracias. Bueno, un gusto. Bueno, me imagino, no sé si habrá alguien más. Sí, buenas noches, yo, doña Leida, Sí, Maleni. Maleni, dime. Tengo como dos preguntas. Una es si, digamos, los dones los da el Espíritu Santo a una persona, digamos, aunque no esté tan cercana a Dios. Bueno, aunque esto es como muy personal, pero qué sé yo, que no esté orando y no esté, digamos, en un proceso como de trabajo realmente para acercarse a Fuerte en Dios. el Señor. Sí, Bueno, esa es una Dios pregunta. nos da dones y carismas a todos, Maleni. El asunto es si usted y yo desarrollamos esos dones. A veces podría esa persona tener alguna manifestación del don, pero creerlo y confiar en eso, hay que tener mucho cuidado, porque si esa persona no está en esa rectitud, el don todavía no está pulido, ¿verdad? Entonces, la persona que recibe, si conoce a esa persona que no es muy metida en el Señor, tiene que discernir qué tanto sí y qué tanto no. Muy bien, la otra pregunta que tengo es que es un ejemplo de algo que me sucedió para ubicarme porque según comprendí en toda la explicación, tiene que ver más, este don tiene que ver más con relación a otros, no tanto a uno mismo, pero digamos, a mí, vamos a ver, yo siempre he estado como eh, fiel en el sentido de pensar que Dios está conmigo, pero digamos, hasta ahora es que he entrado como en un trabajo más fuerte, pero digamos, cuando mis hijos ya son grandes, ¿verdad? El menor tiene 18 y la otra 25, bueno, no están tan grandes, pero cuando ellos estaban muy pequeños, yo he sido jefa de hogar casi toda la, o sea, desde que los tengo, entonces cuando ellos estaban muy pequeños, en mi desesperación de madre, de cómo iba a poder yo salir adelante con ellos, yo
en esa época como que esperaba más al Señor y en un momento dado, un día estaba yo en la oración y yo escuché una palabra muy clara, ¿verdad? Cuando yo le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer para sacar a mis hijos adelante? Eh, y entonces escuché una voz tan nítida que me dijo, eh, bueno, yo le voy a mandar a alguien que le va a ayudar con Isaac. Y todavía yo le pregunté, ¿y quién es ese alguien? Y me dio una descripción. Me dijo, es alguien que no tiene hijos, ¿verdad? Y yo aún estoy como esperando. Y en el caso de mí, y entonces todavía le pregunté, ¿y mi hija? Y me dijo, Yoconda, porque mi hija se llama Yoconda Karina. Él me dijo, esa voz me dijo, Yoconda la necesita usted. Para mí eso fue algo muy claro, ¿verdad? De hecho creo que la vez que he escuchado esa voz tan clara, Ujú. ¿verdad? Eso, Pero Maleni, eso que te pasó es ujú, esporádico. A las personas, hay muchas personas que le ha pasado, pero sí, el don de ciencia o palabra de conocimiento es cuando la persona tiene una constancia en eso, porque ujú, Dios les ha hablado a la gente, le habla a la gente así, como dice usted. Yo conozco muchos casos. Yo recuerdo un muchacho que una vez llegó a oración desesperado, me dice, es que la vengo a buscar. Le digo, ¿por qué? Me dice, estaba bañándome y me dijo, no vayas a ningún lugar sin antes ir a buscar a mi hija Leida para que te ore. Y no era nada de Dios, ¿me entiende? Entonces él se asustó tanto que llegó en un temblor a buscar para que yo le orara. ujú, Puede pasar, sí, claro, el Señor muchas veces por misericordia nos habla, pero ujú. el don como tal tiene que ser muy usado, Ah, muy para- repetitivo, ¿verdad? no, Pero sí, sí, puede hablarle hasta un drogadicto, qué sé yo, que sí, esté totalmente perdido. la pregunta mía más que todo era, porque claro, bueno, yo sinceramente pues digo, no siento que tenga, ¿verdad? Ningún don, pero, ¿verdad? No soy una persona tan espiritual, digamos, pero lo que quería todo como confirmación suya, si yo podría tomar eso como realmente como una voz de Dios, porque yo sentí Ah, sí, como, claro que sí, claro que sí. Pues ok, si usted está buscando el Señor, ya es un camino espiritual. En el momento que usted y los demás nos conectamos miércoles a miércoles, bueno, ahora en julio, lunes a lunes, eso nos va a ayudar a ir creciendo. Entonces, usted va orando más, si usted está buscando al Señor, si usted busca oración, si usted va a orar santa, si usted trata de ser mejor, usted ya está en un camino espiritual. ¿Y qué quiere el Dios? No lo sé, si le va a dar ese don de ciencia o no, le va a dar otros dones. O no le va a dar ninguno así, tan fuerte, sino le va a dar, no sé, un don de piedad o qué sé yo, ¿verdad? Depende de lo que Dios quiera de nosotros, ¿verdad? bueno, gracias. Con gusto, Maleni. Bueno, hermanos, nos despedimos, nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite, y les pedimos que oren por nosotros para que este retiro esté, bueno, va a estar porque el Señor me ha puesto mucha bendición, mucha liberación, pero para que todo nos salga muy bien y para que seamos todos obedientes y estemos ahí presentes para que el Señor nos bendiga cada día más, porque si bendice a los siervos de Dios, estos siervos van a servir al pueblo y ese pueblo también va a estar bendito. Entonces, de veras que necesitamos de llenarnos del Señor. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Nos vemos si Dios quiere y que Dios les bendiga esta semana, lo que queda y la otra. Bendiciones. Buenas noches, Buenas Lolita. noches.